Hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión más de Cristianismo Profundo. Dios les bendiga, hermanos. Les damos la cordial bienvenida y pues estamos de manteles largos porque ayer el pastor Giovanni cumplió años, ya se acerca al cuarto piso. Entonces, pues ya, cerquitas. le damos gracias a Dios por la vida del pastor Giovanni y pues para que Dios lo siga bendiciendo, ¿no? Y le permita muchos años más de vida. Y pues es un gusto volver a estar aquí con ustedes. Esperamos que nos hayan extrañado, porque pues, sí, ya una semana pasa y pues extrañan aquí a Cristianismo Profundo, ¿no? Y pues les hacemos la recomendación de siempre: tenga ya a la mano su Biblia, su cuaderno, lápiz, papel, pluma, para que tome apuntes, tome notas, tenga la confianza de hacernos preguntas. Ya varios han comentado ahí, hemos visto algunos comentarios, sobre todo hemos visto likes en nuestro canal. Y pues les damos gracias que estén ahí suscritos. Y pues invite a alguien más, compártale ahí nuestro material, lo que tenemos. Esperamos que sea de bendición, oramos para que sea de bendición para su vida. Y pues vamos a continuar en esta tarde con la lección que dejamos a medias. Como dice el pastor, le quitamos la pausa y continuamos. No sin antes pedirle al Señor que nos bendiga, y vamos a pedirle al pastor Giovanni que nos dirija en una oración. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad y la bendición, Padre, de poder abrir tu palabra para poder aprender de ella, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, hablando a nuestra vida, instruyéndonos, guiándonos y enseñándonos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas bendiciendo, nos ayudes a nosotros y bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos que se disponen a ver este material, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con nuestro subtema esta tarde. Estamos estudiando evangelismo y misiones. Y hemos visto varios subtemas en este tema general de evangelismo y misiones. Y en el que estamos desde la semana pasada es que el Señor prometió, hermanos, respaldar la predicación de su palabra, si es necesario, con milagros, señales y prodigios. Recordando la encomienda de la gran comisión de Marcos 16, versículo 17, Jesucristo dijo: y estas señales seguirán a los que creen, y menciona ahí muchas cosas que el Señor hace para respaldar la predicación del evangelio. Y el versículo 20 nos anima mucho, hermanos, el testimonio de los discípulos del Señor, que dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces, hermanos, no concluimos esta lección la semana pasada. Vamos a continuar en este momento, hermanos, entendiendo por qué es que podemos poner nuestra confianza en el Señor Jesús para respaldar la predicación del evangelio. ¿Ok? Vamos adelante. Bueno, hermanos, entonces continuamos con esta lección y comenzaremos con la primera pregunta, que dice: ¿qué prometió Jesús a aquellos que tienen fe? La respuesta la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12, que dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. La versión traducción al lenguaje actual dice: les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago, y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Tengo aquí un comentario que dice: Jesús no dice que sus discípulos harían milagros más asombrosos. ¿Qué milagro puede ser más asombroso que la resurrección? Más bien significaba que los discípulos, obrando mediante el poder del Espíritu Santo, llevarían el evangelio del reino de Dios desde Palestina hasta todo el mundo. Lo comentábamos en estos días, que uno de los milagros más, y en la lección pasada, que uno de los milagros más visibles que podemos ver, válgame la redundancia, con nuestros propios ojos, es el cambio de vida de una persona. El pastor hacía mucho hincapié de que los milagros extras, como
la sanidad de un enfermo, la provisión, la resurrección incluso de un muerto, son milagros que el Señor va a usar para glorificarse Él mismo. Pero el milagro más asombroso que nosotros podemos ver es el cambio de una vida de una persona que abre su corazón y acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y bueno, algo que podemos ver también y resaltar es precisamente el poder que recibieron cada uno de los discípulos para poder llevar a cabo con la gran comisión, que como bien decía el pastor Moy, no era una tarea fácil, y sin duda alguna necesitaban el poder del Espíritu Santo para realizar la tarea de llevar la gran comisión. Ya habíamos hablado de que antes se levantaron falsos mesías, Teudas y Judas el Galileo, si no me equivoco, se habían levantado como falsos mesías, mas sin embargo cuando ellos perecieron, sus ideales y sus discípulos se esparcieron. Más sin embargo pasó todo lo contrario con el caso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los discípulos recibieron tal poder y convicción que estuvieron dispuestos aún a afirmar con su propia sangre que todo lo que ellos habían dicho y hecho era verdad. Algo importante que podemos ver en esta pregunta es ¿qué prometió Jesús? A aquellos que tienen fe. O sea que la fe es un factor importante en la cuestión de los milagros. Creer, como dice el significado de la fe, ¿no? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aún no vemos la sanidad de un enfermo, pero creemos y confiamos que así va a ser, ¿no? Y se me vienen muchos ejemplos a la mente, pero uno de ellos es, por ejemplo, el de Lucas 8:48, cuando le dijo el Señor a la mujer: hija, tu fe te ha salvado. La mujer que toca el manto del Señor, y le dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. El Señor no hizo una oración, el Señor no impuso manos sobre ella. La fe de esta mujer fue la que actuó y hizo un milagro sobrenatural en su vida. Es importante, hermanos, que este versículo lo partamos en dos. Estamos respondiendo a la pregunta: ¿qué prometió Jesús hacer a aquellos que tienen fe? Ya explico muy claramente el factor importante aquí, que es la fe. Y la primera cosa, hermanos, porque la segunda la vamos a responder más adelante, la primera cosa que podemos responder aquí es que Jesús dijo: el que en mí cree, ahí está la fe otra vez en acción. Las obras que yo hago, Él las hará también. Entonces, Jesús dijo, hermanos, claramente que los que creyesen en Él harían milagros como los que Él había hecho. Y fue claro, fue evidente. Leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, a los apóstoles, válgame la redundancia, haciendo milagros de curación corporal, curación física, similares a los que había hecho el Señor. Por eso la respuesta es esta: las obras que yo hago, Él las hará también. Jesús sanaba, los apóstoles salieron con ese respaldo del Señor, y se vio en sus predicaciones y su testimonio de que donde estaban los apóstoles había milagros en respuesta a la predicación del Evangelio. Así es. Entonces, eso es lo primero que el Señor hace, pero pues siempre el Señor nos gana y va más allá. La siguiente pregunta, como decía el pastor, de la mano de esta que acabamos de responder, es: ¿cómo podemos ver aún mayores cosas? Y la respuesta, hermanos, está en el mismo capítulo de Juan, que es el capítulo 14, versículos 12 al 14, que dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y como bien menciona el pastor, el Señor hizo esta promesa, y los discípulos pudieron ver los resultados de esta promesa en su ministerio. Podemos ver, por ejemplo, como bien decía el pastor en el libro de los Hechos, como a la primera predicación del apóstol Pedro, se convirtieron 3,000 personas. Y como también mencionan que aún con la sombra del apóstol Pedro, todas
todas aquellas personas que estaban padeciendo de enfermedad eran sanadas. Entonces, Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cumple su promesa porque Él dijo que todos aquellos que tuvieran fe y le pidieran, Él lo haría. Qué importante es entender este versículo también, la importancia del nombre de Jesús, ¿no? No es obra de magia, no es que si yo me llamo Jesús, pues voy a ser un hombre con poderes y sobrenatural, ¿no? Pero la importancia de entender el nombre, que es sobre todo nombre. Y Él lo dice aquí, ¿no? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Y al final otra vez, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es por eso que muchas de nuestras oraciones es: Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, y hacemos la oración, ¿no? Hacemos la petición. Pero también es un versículo que usan muchas sectas para creer solamente los unicitarios, sobre todo, que creen solamente en Jesús y bautizan solamente en el nombre de Jesús, porque no existe el Espíritu Santo, ni usan el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero para nosotros es importante entender que el nombre de Jesús se usa con poder, ¿no? Entendiendo que es un nombre que es sobre todo nombre. Sí. Y respondiendo más enfáticamente a esta pregunta, que, hermanos, dice mucho, en serio, hermanos, lo que dice el versículo: y aún mayores harán. No nos confundamos, hermanos, porque definitivamente no podemos ser mejores que el Maestro. Esta expresión de que aún mayores hará realmente causa en nosotros responsabilidad más que poder. Porque el mayor tiene que ver, hermanos, con, según el pastor John MacArthur, explica este versículo diciendo que tiene que ver con la proclamación mayor del Evangelio, en primer lugar. Es bonito y es maravilloso ver milagros corporales, milagros de sanidad, pero es de mayor edificación, como lo repetimos una vez más, ver vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la sangre de Cristo. Entonces, cuando Jesús, hermanos, fue recibido en el cielo, Él fue glorificado y envió al Espíritu Santo a la tierra, para que por medio del poder del Espíritu Santo los apóstoles efectuaran mayores milagros. Y si lo vemos cronológicamente, vemos a un Pedro que antes de la crucifixión, temeroso, negó a su maestro. Lo bueno es que se arrepintió. El Señor le dio otra oportunidad, le dijo que se estuviera en Jerusalén hasta que fuese investido del poder de lo alto. Cuando el Señor es glorificado y envía el Espíritu Santo, Pedro estaba allí en el aposento alto, viene el Espíritu Santo sobre él y empiezan a hacer sanidades inmediatamente con el hombre que estaba cojo a la puerta del templo de la Hermosa, la puerta que se llamaba la Hermosa era el templo. Y de ahí viene su primera predicación y 3,000 son agregados a la iglesia. Y esto trajo temor a toda la gente, trajo reverencia, trajo respeto al Señor. Lo que nos enseña, hermanos, que el milagro más grande que podemos ver es la vida transformada por el poder de Dios, por la predicación del Evangelio. Y desde entonces, hermanos, miles y miles, por miles y miles de personas están viniendo a Jesucristo por la predicación de los apóstoles que nos alcanza a nosotros, y nosotros todavía seguimos con esa tarea, haciendo muchos milagros de vidas transformadas por el poder de Jesucristo y de la predicación del Evangelio. Y algo que me llama la atención de este pasaje, pastor, usted me corregirá si estoy mal. El propósito de que Jesucristo haga las cosas que nosotros pedimos en su nombre es, como dice aquí, que el Padre sea glorificado. 100%. Ese es el propósito. Y no como bien comentaba el pastor Moy, vemos en algunas sectas y milagreros, si se les puede decir de alguna manera, que todo lo que hacen un show, montan un espectáculo, pero lo que menos sucede en medio de todo eso es glorificar al Padre. Claro. Ellos reciben toda la gloria, ellos reciben todos los beneficios, y lo último que pasa por su mente, me imagino, es glorificar al Padre. Tal vez Jehová ni siquiera pasa por su mente. No. Lo hacen con tal ceguera que lo hacen en automático. Y no se diga en este último tiempo
que estamos tan invadidos de la tecnología y de los medios de comunicación, que prácticamente este tipo de personas tienen a 1, 2, 3 ahí con cámaras, teléfonos celulares, y diciendo, tú toma el video para que cuando sucede el milagro todo el mundo lo vea. Sí, ¿y dónde queda la gloria del Padre? Sí. Y al rato se promueven. Dios me usa para milagros, vengan a recibir su milagro. ¿Y dónde queda la gloria del Padre? Y se anula este versículo, para que el Padre sea glorificado con las obras que hace el Hijo. Entonces Dios tenga misericordia de nosotros. Sí, yo creo que Satanás es tan astuto, pastor, Sí. que de alguna manera ha tergiversado todo esto, que incluso es una burla todo lo que hacen en las iglesias, que nos han dicho, o por lo menos me han dicho a mí, tú eres de los que tumbas a la gente a sombrerazos. Sí, o te quitas el saco y le avientas, ¡fum! Sí. O comiste ceviche y luego le avientas el tufo ahí y ¡pum! Allá va a caer. Sí. Pero definitivamente nada de eso le da la honra y la gloria del Señor. No. Entonces ese es un factor en lo que nos podemos dar cuenta cuando un ministerio es real, que se hace para realmente darle honra y gloria al Señor. Y recordemos, hermanos, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Si sucede un milagro, bendito sea Dios y vamos adelante. Adelante hay más necesidad de milagros y se van a hacer, porque Dios es el que los hace. Amén. Y Dios es glorificado. Bueno, seguimos. Dice, ¿cómo fue sanado el paralítico a la puerta la hermosa? En el libro de los Hechos capítulo 3 versículos 6 al 7 y el versículo 16 dicen: Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y así fue como fue sanado el paralítico del templo La Hermosa. Aclarando que leíste versículos 6, 7 y 16. Sí. ¿Así? Al principio dije en el libro de los Hechos capítulo 3 versículos 6, 7 y 16. Perdón, no escuché esa parte, me distraje. No, ¿qué pasó? Sí, entonces ¿cómo fue sanado este paralítico? Por la fe en el nombre de Jesús. Y Pedro está dando ese testimonio. Ustedes lo están viendo, ustedes lo conocen. Ahí les va una pregunta, muchachos. ¿Cuánto tiempo tenía este paralítico a la puerta del templo de la Hermosa? Desde su nacimiento. Desde su nacimiento. ¿Cuántos años tenía aquí 40. cuando esto estaba pasando? 40. 40 años. Eso lo vemos al final, hermanos, en el capítulo 3 al final, o el capítulo 4 al principio, que el hombre quien se había hecho este milagro era de 40 años de edad. Por eso Pedro le dice, ustedes lo conocen, ¿verdad? Y el nombre de Cristo es glorificado y confirmado a través de las sanidades que la gente estaba viendo en ese momento. Muy bien. La siguiente pregunta que tenemos aquí está interesante. Dice: ¿cuánta autoridad hay en el nombre de Jesús? Y la respuesta, hermanos, la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18, que dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿cuánta autoridad hay en el nombre de Jesús? Pues la palabra de Dios dice que toda autoridad le fue dada a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es. Y este pasaje o este versículo está en el contexto de lo que conocemos como la Gran Comisión. Entonces es, hermanos, en nombre de esa autoridad que hemos sido enviados a compartir el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es importante, hermanos, resaltar el por qué el Señor tiene toda potestad. Cuando dice toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Y está hablando, hermanos, de que absolutamente toda su autoridad soberana y todo su señorío sobre todo le es dado a Cristo, tanto en el cielo como en la tierra. Y el Señor tiene que resaltar eso, hermanos, porque después de esto el Señor va a la cruz del Calvario para dar una prueba clara
de su deidad en primer lugar, número uno. Y en segundo lugar, hermanos, de que el tiempo de su humillación como hombre ha finalizado. El tiempo de su sufrimiento como hombre ha finalizado y ahora entonces está listo para ser exaltado por el Padre sobre todo. Y es precisamente la declaración que hace el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11, donde narra, bueno, desde el 5, donde narra su padecimiento, su obediencia, y termina esta preciosa declaración del apóstol diciendo que por tal obediencia del Señor se le ha dado el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, se acabó el tiempo de humillación, se acabó el tiempo de padecimiento y ahora viene el tiempo de su soberanía, ejerciendo autoridad sobre todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Amén. Él es Dios. ¿Ok? Bueno, la siguiente pregunta, hermanos, dice: ¿qué pasa a la mención del nombre de Jesús? La respuesta la encontramos en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 10 y 11, que dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La versión PDT, que es palabra de Dios para todos, dice: para que todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra se arrodillen ante Jesús. Es decir, esa es la importancia y el poder que tiene el nombre de Jesús, ¿no? El actuar en el nombre de Jesús no es como usar una palabra mágica, lo decía al principio, ¿no? No es una palabra mágica, es mucho mejor que eso. Actuar en el nombre de Jesús es reconocer la autoridad del Señor sobre todo. Cuando nos sometemos a su autoridad, Él nos da el poder para avanzar en su reino. Interesante. Muy interesante. Todo el universo, hermanos, inteligente es llamado a adorar a Jesucristo como Señor. Hemos hecho mucho hincapié aquí, hermanos, que no solamente se queden con la obra del Señor como Salvador, sino que abramos nuestra vida plenamente a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Este mandato, hermanos, de que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y otra vez es para la gloria del Padre. Sí. Este mandato incluye, hermanos, a los ángeles en el cielo. Nos lo enseña Apocalipsis capítulo 4. A el espíritu de cada uno de los redimidos, también lo leemos en Apocalipsis capítulo 4. A los creyentes obedientes en la tierra, nos lo enseña Romanos capítulo 10. A los rebeldes desobedientes en la tierra, nos lo enseña segunda a los Tesalonicenses capítulo 1. A los demonios y a la humanidad perdida en el infierno, nos lo enseña primera de Pedro capítulo 3. Todos tienen que reconocer que Jesucristo es el Señor. Y tienen que reconocer, es lo que significa la palabra confesar. Tienen que reconocer, tienen que afirmar, tienen que aceptar que Jesucristo es el Señor, porque así le plació al Padre darle el nombre que es sobre todo nombre, y ante ese nombre se dobla toda rodilla, como lo va explicando la misma palabra de Dios en su contexto integral. Salmos, Romanos, Tesalonicenses, Pedro, Apocalipsis van explicando cómo toda rodilla tiene que doblarse ante el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, y un dato interesante, hermanos, que me gustaría decirles es que la Biblia también hace muchísimo más énfasis en que Jesucristo es el Señor. En el Nuevo Testamento, hermanos, nada más encontramos 17 veces la palabra Salvador para referirse a Jesucristo, mientras que se encuentran 700 veces el término Señor para referirse a Jesucristo. Es decir, la Biblia hace un énfasis, el énfasis es más que evidente.
Sí. Sobre todo, hermanos, porque a nosotros como que no nos cuesta mucho trabajo el aceptar un Salvador. Bueno, hay alguien que me quiere salvar, pues qué padre. Pero cuando hay alguien que quiere ser nuestro Señor y entendemos lo que realmente eso significa, que Él es nuestro amo, nuestro dueño, nuestro gobernador, nuestro soberano, pues como que no todos estamos dispuestos a aceptar ese señorío en nuestra vida. Exacto. Es por eso que la Biblia deja demasiado claro que Jesucristo es el Señor. Y si tú quieres ser salvo, tienes que confesar que Jesucristo es el Señor. El Señor, sí. Y esto nos lleva a entender, hermanos, también la diferencia entre un cristiano y un discípulo. Y acuérdense que somos llamados para ser discípulos. El cristiano solo cree. Cuidado, hermanos, cuidado. El apóstol Pedro nos enseña que también los demonios creen y tiemblan. Hay cristianos que creen pero ni tiemblan siquiera ante la presencia de Dios. Claro. Pero un discípulo es el que reconoce el señorío de Cristo. Ahora, actuar, hermanos, en el nombre de Jesús, como lo explicaba hace rato hoy, no es como usar una palabra mágica, no es algo místico. Es mucho mejor que todo eso, que algo oculto, que algo mágico. Actuar en el nombre de Jesús es reconocer su autoridad sobre todo. Como Él mismo lo dijo, tengo toda potestad en el cielo y en la tierra, simple y sencillamente. Cuando nosotros nos sometemos a esa autoridad, a la autoridad de Jesucristo, Él nos da la capacidad, la fuerza y el poder para avanzar su reino a donde Él quiere llegar. Si no aceptamos su señorío y si no creemos que Él tiene toda potestad sobre nosotros, ahí se detiene. En nosotros está la decisión. Bendito sea Dios que el Señor nos hizo con libre albedrío, pero también bendito sea Dios por la responsabilidad que eso causa en nosotros. Sí, de hecho, y cabe mencionar porque ha pasado, o hay personas que piensan que hacen su oración, hacen sus peticiones, pero si no culminan diciendo la frase en el nombre de Jesús, ya no, híjole, ya no se va a hacer, ya no se me va a conceder. Claro, claro. Eso más que palabras mágicas, como bien explicaban aquí los pastores, es más una actitud del corazón, como bien decía el pastor. Reconocimiento. Un reconocimiento, sí, de que Él es el Señor. Sí, 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 sí. Bueno, la siguiente pregunta, hermanos, dice, ¿qué dijo Jesús que pasaría si tenemos fe en Él? El Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 23 y 24 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí es importante entender bien este versículo, porque obviamente el Señor no se está refiriendo literal a mover un monte del lugar y pasarlo y decirle échate al mar. No, se está refiriendo un poco a que debemos de pedir cosas conforme a la voluntad de Dios, no cosas mezquinas ni por egoísmo para nosotros mismos. Aquí parte de un comentario que tengo aquí dice: el tipo de oración de la que hablaba Jesús es la oración por la ¿cómo se dice? Por la fecundidad del reino de Dios, es decir, para hacer crecer el reino de Dios. Orar que una montaña sea echada en el mar no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Pero Jesús usó esa figura para enseñar que para Dios es posible hacer lo imposible. Cualquier cosa. Dios contesta las oraciones, pero debido a una actitud mental positiva, pero no debido a una actitud mental positiva, más bien. Deben unirse otras condiciones como ser creyentes, no tener nada en contra de otros, no orar por motivos egoístas y que sea para el bien del reino de Dios. Para orar con eficacia tenemos que tener fe en Dios, no en el objeto de nuestra petición. Si ponemos nuestra fe en el objeto de nuestra petición, no tendremos nada cuando se nos niegue lo pedido. Y otra cosa importante, hermanos, para resaltar en este requisito que pone el Señor, lo vemos en el versículo 24, Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí hay dos condiciones importantes, y una es orar y la otra es no dudar, sino creer. Y la figura de la montaña, simplemente como leíamos hoy en ese comentario, es para demostrarnos que para Dios no hay nada imposible.
Y nosotros lo decimos, hermano, humanamente. No tiene que ver con mover una montaña, hermanos. Pero si a Dios le place, Él tiene poder para hacerlo. Claro. Simple y sencillamente. Pero nos está usando una figura para enseñarnos qué es lo que te puede parecer más difícil para ti. Pues sí, mover un monte de tu lugar. Pues Dios lo podía hacer. Simplemente. ¿Verdad? Pero lo importante para recibir del Señor es orar, que es lo que menos hacemos muchas veces. Y la otra es creer, que la duda no nos gane, hermanos, en nuestro tiempo de oración. Un ejemplo que se me vino a la mente ahorita que estábamos hablando de esto es cuando el Señor oró, que estaba en el Getsemaní a punto de ser entregado. Le dijo al Padre, Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y pues por medio de esa oración, de ese sacrificio de Jesucristo, nosotros podemos tener la salvación ahora, ¿no?, en nuestras vidas. Y hay un pasaje que dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, pues tenemos que entender esto, ¿no? Que si realmente pedimos las cosas dentro de la voluntad de Dios, Él las va a hacer. Nos va a escuchar y lo va a hacer. Sí, no cualquier cosa, como bien decía Muy, ¿no? Cosas triviales. Pero hemos visto tantos milagros, hermanos, que no tenemos la menor duda de que sí, el Señor va a responder con milagros si es que Él ve la necesidad de un milagro. Claro. La siguiente pregunta dice, ¿qué dijo Jesús acerca del poder de la fe? Y la respuesta, hermanos, está en Marcos, capítulo 9, versículo 23, que dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Simplemente, ¿no? Sí, es la misma idea. Jesús sana a un muchacho endemoniado y aquí el Padre es el que se acerca al Señor. Y el Padre es el que recibe este exhorto. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Y por si acaso, ayuda a mi incredulidad. Y ese, hermanos, es el mismo mensaje para todo cristiano. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cómo? Pidiendo sin dudar. ¿Y cómo? Por el poder de Jesucristo, creer que Él tiene toda autoridad y todo poder en el cielo y en la tierra. Amén. Y tenemos algo más todavía. Sí, la última pregunta dice, ¿qué agrada a Dios? La respuesta la encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay tres factores aquí. Uno es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y también la segunda dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe Dios. Y la tercera es que es galardonador, o sea, premia a los que le buscan. Exacto. Y eso es lo que agrada a Dios. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Pues pedir que le pidamos con fe, que nos acerquemos a Él, que creamos que Él existe. Y pues como enfatizábamos ahorita, Él premia a los que le buscan. Sí. Porque para Él no hay absolutamente nada imposible. Aleluya. Bueno, hermanos, nos falta un tema más de evangelismo y misiones. Pero con lo estudiado hasta hoy, hermanos, esperemos que podamos haberle comunicado algo interesante y que usted pueda ver en su propia vida el poder de Dios actuando cuando usted se disponga a anunciar el evangelio a otras personas. Nada más piense, hermano, reflexione un momento en algún episodio de su vida como cristiano. ¿Cómo usted ha visto a Dios actuar cuando usted proclama el evangelio? Le predica a alguien de Cristo. Ahora, si usted me dice, pues no lo he visto, pues póngalo en práctica. Y ya verá qué maravilla es ver a una persona transformada por el poder de la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Te agradecemos, Señor, en esta tarde la bendición de abrir tu palabra y reconocer, Señor, que tú estás dispuesto a respaldar
tu obra, la predicación de tu palabra con señales, con milagros y con prodigios. Bendito sea Dios, porque antes de ir a la cruz del Calvario, Él demostró que toda autoridad era dada sobre Él. Y en la cruz del Calvario venció al diablo, al enemigo, a la muerte, al pecado, todas las fuerzas del mal. Y pagó el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario. Y ahora podemos ser cristianos vencedores por tener a Jesucristo como nuestro Salvador, pero también como el Señor de nuestra vida, reconociendo que Él tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Ayúdanos como cristianos, como hijos de Dios, a movernos, a actuar, a manejarnos, a conducirnos, a dirigirnos en la vida cristiana bajo esa sumisión al señorío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Danos arrojo, danos valor, danos la energía necesaria, Padre, para ir con aquellos que necesitan escuchar el Evangelio, sabiendo que tú puedes, si a ti te place, hacer el milagro visible para alguna persona. Nosotros vamos en esa fe y en esa confianza. Te agradecemos la bendición de compartir con nuestros hermanos y deseamos que estos mensajes que estamos transmitiendo a través de estos temas sean de bendición y edificación para todos nuestros oyentes. Y nuestra oración ahora es que levantes a tus hijos, Señor, con la unción del Espíritu Santo para la predicación del Evangelio ahí donde se encuentran. Gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si el Señor, hermanos, nos presta la vida y la salud, estaremos aquí la próxima semana con otra emisión de otro subtema del tema evangelismo y misiones, con la ayuda del Señor. Mientras tanto, amados hermanos, oramos en el nombre de Jesús que la paz de Dios esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Dios los bendiga.